buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Rubén Salcedo y les estaré hablando de los componentes internos de un PC. De lo primero que hablaremos será del almacenamiento. Existen varios tipos de almacenamiento, pero esos son los dos más grandes. Los discos HDD, que son los discos duros tradicionales, estos esos funcionan a través de un disco magnético, que es en el que se almacena la información para luego poder recuperar los archivos. Y por otra parte tenemos los SSDs, que funcionan como si fueran una memoria USB. En vez de usar un disco, lo que usan son memorias flash para almacenar los datos y luego recuperarlos. Algunas ventajas y desventajas entre esto es que los SSDs suelen ser más rápidos, más pequeños, no tienen partes mecánicas, por ende suelen fallar menos, además de que son menos frágiles, pero eso conlleva que suelen ser más caros que los HDD. Los HDD, por su parte, suelen ser más lentos, más baratos y tienen partes mecánicas y suelen ser más sencillos que se rompan. Por eso, los HDD se han visto más relegados a ser usados en áreas como servidores, dado que son muy baratos y así las empresas se pueden permitir tener muchos de ellos. De lo siguiente que estaremos hablando será de la memoria RAM. En este caso hablaré de dos estándares que son la memoria RAM DDR3 y la DDR4. La DDR3 es un estándar anterior a la DDR4. El significado de RAM es Random Access Memory. La RAM es una memoria volátil a diferencia de las dos anteriores, del HDD y la HDD, que son memorias ROM. ¿Dónde viene la diferencia? La RAM, que es Random Access Memory, es una memoria volátil, es decir, es almacena información hasta que apagamos la PC o la laptop o cualquier dispositivo que estemos usando, mientras que la ROM o Read Only Memory, esta almacena información sin necesidad de energía. Es decir, que si guardamos un archivo en un disco ROM y lo apagamos o lo desconectamos, esa información no se va a perder. Una vez dicho eso, volvamos a la RAM. La DR3 es un estándar más viejo, con menos líneas, menos ancho de banda. A su vez, también permitía tener menos cantidad de memoria RAM disponible por cada módulo, porque como ya dije, tenía menos líneas. Cosa que se mejoró con la DDR4, dado que se aumentó la cantidad de líneas que se tiene en este modelo, así aumentando el ancho de banda y la cantidad de gigas que se puede tener por cada módulo o DIMM de RAM, y haciendo que también esos sean más eficientes, consumiendo menos energía. Un pequeño resumen de la diferencia entre estas es que la RAM tiene mayor rendimiento y menor consumo, y también con el paso del tiempo se han ido abaratando hasta un punto que sale, en todo caso, siempre sale mejor comprar DDR4 que DDR3. De lo siguiente que hablaremos será de las tarjetas de video de Nvidia y de ATI, que actualmente también es conocido como AMD. Nvidia es una marca estadounidense que se encarga de muchas ramas. Estos desarrollan controladores, chipsets, gráficas, y ahora están muy metidos en el área de la IA, pero más enfocado en sus partes de gráfica. Nvidia hoy por hoy es el fabricante más grande de gráficas. Estos no suelen fabricar ellos mismos sus propias gráficas. Es decir, cuando ellos sacan una nueva generación de gráficos, una nueva serie, como ellos le llaman, ellos hacen una tirada limitada de gráficas que se llama Founders Edition. Luego, a partir de ahí, lo que ellos hacen es que simplemente distribuyen el chipset de su gráfica a otras marcas como MSI, Gigabyte o Asus, para que esos fabriquen sus propias gráficas con ese chipset. Luego tenemos a ATI, que conocido como AMD. Esos sí fabrican sus propias gráficas a complejidad, pero también hacen lo mismo de Nvidia, de proporcionar sus chipsets a otras empresas para que esto lo puedan hacer, permitiendo así que de una misma gráfica tengamos varias versiones de distintas compañías. Con el paso de los años, según ha avanzado la tecnología, ambas empresas han ido creciendo y han ido desarrollando gráficas más potentes con el paso de los años.
Es tan así que a principios de la época del 2010 no éramos capaces de realizar imágenes que fueran medianamente fotorrealistas, y con las tecnologías actuales y la potencia de cálculo que tienen las gráficas actuales, somos capaces de realizar y correr programas que se ven como la realidad misma. Ahora hablaremos de Intel y AMD. Por la parte de Intel, estos a nivel histórico han sido la marca de procesadores número uno del mercado hasta estos últimos años que AMD se le ha venido acercando. Normalmente a estas ambas marcas suelen dividir su línea de procesadores en cuatro, siendo para Intel Core i3, i5, i7 e i9, siendo el i9 el más potente, el i3 el menos potente. Y lo mismo para Ryzen. En el caso de AMD sería Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y Ryzen 9. De igual manera, siendo el Ryzen 9 el más potente y Ryzen 7 el menos potente. Por parte de AMD, estos no tienen tantas generaciones de procesadores. Esos simplemente tienen 5 generaciones. Son 9 generaciones con 5 arquitecturas diferentes. Por parte la arquitectura que AMD se llama Zen, se llama la arquitectura que ellos usan. Actualmente estamos en Zen 5 con la Ryzen 9000. Y por parte de Intel, esos han usado distintas arquitecturas, pero la que estamos usando actualmente, o la que están usando actualmente, se llama Raptor Lake. Y lo que introdujo nuevo esta arquitectura fue que permitió que los procesadores tengan dos tipos de núcleos. Intel tiene unos núcleos de poder, que serán los núcleos grandes, por así decirlo, de toda la vida, que están encargados para correr los programas pesados, los juegos, los programas de renderizado y todo eso. Y luego tiene unos núcleos de eficiencia, unos núcleos más pequeñitos, destinados a hacer programas a ejecutar más programas más pequeños, como podría ser Word, Chrome, aplicaciones de segundo plano, cosas del estilo. Tipos de enfriamiento de los procesadores. Es bien sabido que los procesadores actuales generan mucho calor, dado que son muy potentes. Entonces, algo muy importante es cómo enfriarlos. Hay tres tipos de disipación que son los más comunes, que son enfriamiento por aire, el enfriamiento líquido y el enfriamiento por metal líquido. Los primeros dos son los más comunes, dado que son los más fáciles de instalar y lo que son más fáciles de mantener. El enfriamiento por aire, como su nombre dice, lo que tenemos es algo como esto, que sería tendríamos una placa de cobre que hace contacto con el procesador. Luego de ahí iría a un disipador de metal con ventiladores y eso se llevaría el calor. Por parte del enfriamiento líquido, como su nombre líquido, lo que tenemos es un radiador y una bomba que tiene el líquido que va a refrigerar el procesador. Y igual tenemos una placa de cobre que cruza, pero en vez de llevar el aire, la temperatura a un disipador y de ahí a los abanicos, la llevaría, ese calor pasaría a estar en el líquido y luego enfriarse en el radiador. Y el metal líquido es es por así decirlo el más complejo de todos, el más difícil de mantener porque se puede escurrir, puede pasar distintas cosas, pero la ventaja que tiene es que es muy eficiente al momento de enfriar el procesador, dado que tiene una zona de contacto perfecta, porque es como sumergir el procesador, por así decirlo, es como echarle una capa de agua por encima. El power supply o fuente de poder. Algo que es como que todos estamos claros es que nuestra PC necesita alimentarse para poder funcionar. Entonces, de eso se encarga nuestro power supply o nuestra fuente de poder. Esa se encarga de convertir la corriente alterna que está en los conectores de nuestra casa, nuestra corriente, a corriente continua para que nuestra PC pueda funcionar. Porque en dado caso que la PC funciona con corriente alterna, estuviera apagando y encendiendo en cada rato. Algunas de las marcas más importantes en este aspecto son Corsair, son EDGA,
son Asus y así. Algunos aspectos importantes en los Power Supply es el estándar que estos usan y es el estándar 80 Plus. Ese estándar se divide en cuatro categorías, en cinco, perdón, en cinco. 80 Plus y más nada, 80 Plus, 80 Plus bronce, 80 Plus plata, 80 Plus oro y 80 Plus platino. Mientras lo que este estándar se quiere significar es que tan segura, por así decirlo, es la fuente a cambio de voltaje y que tanto va a soportar. Por otra parte tenemos la motherboard o placa base. Este es el componente donde ponemos todos los otros componentes. Por así decirlo, es como esta se encarga de que todos los componentes sean capaces de comunicarse entre sí. Porque si no, sin esta, los componentes no se pueden comunicar simplemente como que estuvieran ahí en el aire. Y a través de eso se pueden comunicar y entenderse, decir, ah, bueno, yo soy la RAM, le puede decir el procesador, ah, mira, yo soy una RAM, yo hago esto y me encargo de esto. Algunas de las marcas más grandes en ese aspecto, como suele conocer común en los otros aspectos, son Asus, MSI, Gigabyte, que normalmente cuando una marca es grande en un aspecto, suele ser grande en los otros, dado que las marcas tienden a tener ecosistemas y si se adentran en lanzar un producto, suelen hacer otros productos que van relacionados con ese para que el cliente se vaya relacionando con su línea. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo y su atención.